Mi primera parte de la presentación es un poco de introducción del cáncer de mama y algunas cosas ya Javier las ha dicho, con lo cual no voy a dedicarle demasiado tiempo a esta primera parte para no repetir conceptos, ¿vale? Pero sí que creo que es importante, pues eso, que conozcáis los conceptos básicos para luego entender el resto, ¿vale? Entonces, el índice de la presentación, ¿vale? Empezamos por la introducción. Como sabéis, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres. Nos va a afectar a 1 de cada 8 mujeres, o sea, es el 12% de la población femenina puede tener un cáncer de mama a lo largo de su vida, y la incidencia aumenta con la edad, ¿vale? Por eso, los programas de cribado poblacional empiezan a los 50 años y llegan hasta los 69, de 50 a 70, porque engloban la mayor incidencia del cáncer de mama. Han salido varias noticias hace poco de que a lo mejor se empezaba a alargar el programa de screening y se iba a como empezar antes y se ponía como punto de corte los 45 años. Estas son cosas que se están teniendo en cuenta, pero que todavía no tienen una aplicación en el día a día hoy. Lo digo porque hubo una noticia que salió en los medios de comunicación que lo daban como que esto ya se iba a aplicar. Y esto no es así, se están haciendo los cálculos porque esto repercute en que se tengan que tener las máquinas suficientes y el personal suficiente para asumir toda la población de 45 a 50 años a nivel de Cataluña, en nuestro caso, y se puede hacer. O sea, lo que no se puede es no se puede ampliar un programa de screening sin tener los materiales, ¿no? O sea, el personal y las máquinas disponibles para hacerlo, ¿vale? Entonces, es muy probable que esto en los próximos años, y yo creo que será pronto, se ponga en marcha. Pero a día de hoy, el programa de screening poblacional es a partir de los 50 años. Y esto es lo que queremos. Queremos que la mayoría de las mujeres se adhieran a este programa. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es diagnosticar el tumor de mama lo más pequeño posible, de forma más precoz, porque es lo mejor para todos, porque va a requerir menos tratamiento, tanto quirúrgico como tratamientos complementarios, ¿vale? Si no lo hemos detectado o la persona no está haciendo el programa de screening, ¿cómo se suele, ¿no? ¿Cuáles son los signos o síntomas de alarma que nosotros decimos de poder tener un tumor de mama? Pues puedes notarte un nódulo, puedes notarte una zona de la mama que se está retrayendo, que cuando tú mueves el brazo tira como para adentro. Puede haber un cambio en el color o en la forma de la piel, como si fuera una piel de naranja, una celulitis que nosotros decimos, ¿vale? Puede haber cambios en el pezón, que también el pezón o lo que es la areola tiren hacia adentro. Una persona que ha tenido bien los dos pezones siempre hacia afuera, porque hay gente que tiene los pezones retraídos de forma normal, siempre los ha tenido toda su vida, eso no es nada malo, ¿vale? Pero una persona que se le empieza a retraer el pezón, ahí significa que puede haber algo detrás del pezón que esté haciendo esa atracción y es un signo de que tiene que consultar al ginecólogo. Y la otra cosa es que salga líquido a través del pezón, ¿vale? Que ese líquido puede ser transparente, puede ser amarillento, puede ser sanguinolento. Eso también hay que consultar, ¿vale? Entonces, de cáncer de mama hay 2 tipos, ¿vale? El que comentábamos, ¿no? El carcinoma ductal infiltrante, o con la nueva nomenclatura carcinoma infiltrante de tipo no especial, es el más frecuente, afecta aproximadamente el 70% de los diagnósticos de cáncer de mama, viene de los conductos que llevan la leche de las glándulas al pezón en el momento de la lactancia, o el lobulillar, que nace propiamente en las glándulas mamarias, ¿vale? Son diferentes. Y ya veréis que esto aún se complica más, que ahora hablaremos, pero ni son iguales por pruebas de imagen, ni son iguales normalmente los subtipos que los producen, ni son iguales también en el tratamiento que damos, ¿vale? Entonces, una de las cosas que, ¿no?, mucha gente cuando venís primeras visitas o así, siempre decimos, no te compares. Si tienes gente en la familia o amigas que han tenido, por mucho que parezca el mismo tumor, no hay 2 personas con un tumor que sea igual exactamente y además ninguna persona responde igual que otra. Entonces, por eso es súper importante individualizar, ya no solo a nivel molecular, que vamos investigando mucho y cada vez sabemos más, sino porque un tratamiento a una persona le puede ir mejor o peor y puede hacer más o menos efectos secundarios. Pero aunque sea de la misma familia,
puede ser totalmente diferente la tolerancia al tratamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Hacemos una biopsia de esa lesión, que puede ser un nódulo, que pueden ser unas microcalcificaciones, que puede ser una alteración que se vea como una distorsión a nivel de la mamografía, ¿vale? Y luego hay unos subtipos, o sea, nosotros biopsiamos, dijéramos que le ponemos el nombre y luego miramos receptores hormonales de estrógeno y de progesterona y miramos el estatus de HER2, que es una proteína de membrana. La mayoría de los tumores de mama son HER2 negativos, pero hay en torno a un 15% que expresa más proteína de HER2 y esto los hace ser una entidad diferente, ¿vale? Entonces, ¿cómo miramos los receptores hormonales? Hacemos unas tinciones, ¿vale? Se corta la biopsia, se pone una tinción y se mira al microscopio. Y entonces aquí podéis ver lo que es una tinción de receptor de estrógeno y de progesterona negativo, ¿vale? Y aquí es positivo, todas estas células que son marrones, que se tiñen de marrón, significa que tienen receptor hormonal. Igual con el HER2, ¿vale? Lo que pasa es que el HER2 no es blanco-negro, o sea, no es positivo o negativo, sino que hay diferentes grados de captación. Entonces, esto es un HER2 0 por inmunohistoquímica, esto es un HER2 una cruz, un HER2 dos cruces, que es cuando le decimos que es indeterminado o equívoco, y un HER2 tres cruces, que es cuando es positivo. En estos casos, que es HER2 dos cruces, vamos a hacer una hibridación, vamos a hacer otro test sobre la muestra y vamos a ver si perdón, que se me ha ido a mí en la pantalla ahí y no sabía si se había ido aquí, ¿vale? Y vamos a ver si está el gen amplificado, ¿vale? Si sí que hay más copias de HER2 o no, ¿vale? Y esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en el momento que nos reunamos en el comité para decidir cuál es la mejor estrategia a hacer en este caso, ¿vale? Y de forma individualizada. Entonces, aquí tenéis como todas las posibles combinaciones, ¿vale? El primer caso pues sería un caso que tiene receptores hormonales positivos, como veis aquí, pero el HER2 es negativo. Aquí es un triple positivo, o sea, tiene los receptores hormonales positivos y el HER2 positivo. Esto es lo que nosotros llamamos un luminal B HER2 positivo, ¿vale? Este sería un tumor no hormonal, pero que expresa HER2. También coloquialmente le decimos un HER2 puro, ¿vale? Y este sería el que no expresa ninguno de los receptores y es el que llamamos un triple negativo, ¿vale? Y de ahí, de saber esto y teniendo en cuenta la edad de la persona, sus antecedentes personales patológicos, ¿no? Si tiene problemas cardiovasculares, diabética, todas las enfermedades que tiene, el tamaño del tumor y cómo se ven los ganglios es cuando decidimos qué hay que hacer, ¿vale? Pero lo que marca la importancia del tumor es el diagnóstico histológico y el estadiaje, que ahora hablaremos de ello, ¿vale? Y aquí tenéis como una tabla resumen, ¿vale? Esta es más gráfica la imagen, más ilustrativa y luego el resumen, ¿vale? Diferenciamos dos tipos de tumores hormonales. Los luminales A, que suelen ser tumores que tienen mucha expresión de receptor de progesterona, más de un 20%, y tienen un índice de proliferación, que es el Ki67, bajo. Son tumores hormonales de baja proliferación, ¿vale? Son más frecuentes en las mujeres cuando ya han tenido la menopausia, o sea, a partir de los 55 años, pero no es siempre así, pero son más frecuentes, ¿vale? Y luego están los luminales B HER2 negativos, que son tumores de alta proliferación, donde el receptor de progesterona o es negativo o es poco expresado, menos de un 20%, o el Ki es mayor o igual al 20%. ¿Vale? Y estos son más típicos de las mujeres más jóvenes, de las mujeres que nosotros decimos premenopáusicas, ¿vale? Pero no hay ninguna categoría que sea, o sea, tenemos mujeres de 80 años con luminales B HER2 negativo, igual que tenemos mujeres de 80 años con tumores triples negativos, ¿vale? Una cosa es lo que sea más frecuente y otra cosa es que no es excluyente, ¿vale? Y luego hay plataformas génicas, que no me voy a meter mucho ahí, que nos dan los subtipos intrínsecos, pero esta tabla, ¿no?, de vuestra derecha viene a correlacionar lo que se encontraría pues, por un PAM50 o alguna otra plataforma, ¿vale? Se correlacionan muy bien en general. Entonces,
la estadificación, ¿vale? Es lo que hablábamos. Nosotros tenemos en cuenta el estadio en el momento del diagnóstico, por eso al principio hacemos muchas pruebas. Pruebas no solo a nivel local, sino también a distancia, porque necesitamos tener esto. Esto es lo que nos va a guiar en saber qué tratamiento hay que hacer, ¿vale? Y para calcular para saber el estadio, la estadificación, utilizamos una clasificación que se llama TNM y que se utiliza en la mayoría de los tumores. Lo que pasa es que cada tumor tiene la suya propia, ¿vale? Donde T viene del tamaño del tumor, la N de si hay afectación de ganglios o no y la M de si hay presencia de enfermedad a distancia o no, o sea, de si hay metástasis o no hay metástasis, ¿vale? Entonces, los T1 son tumores pequeños. Nosotros decimos tumores pequeños a tumores que llegan como máximo a 2 centímetros. A partir de 2 centímetros hasta 5 es un T2. Más de 5 es un T3. Y luego, si hay afectación de pared torácica, ¿no? Si está adherido el tumor a planos profundos o si hay afectación de piel, ya eso es un T4, ¿vale? De T4 hay como 4 subcategorías. El que afecta a pared torácica, que sería un T4A, el que afecta a piel, que sería un T4B. Esto es una lesión que infiltra la piel, ¿vale? Que está afectando la piel. O que tiene como una lesión asociada en el mismo cuadrante, una letálide que nosotros decimos, ¿vale? Y luego está el T4C, que son tumores que afectan tanto a pared costal como a la piel, y el T4D, que es una entidad muy poco frecuente, que es el tumor inflamatorio, que es el que produce una mama toda enrojecida e inflamada, es muy poco frecuente y que muchas veces al principio se confunde con una mastitis, ¿vale? Y es una mastitis que le damos antibiótico, que los ginecólogos dan antibiótico y que no mejora. Eso hay que estudiarlo, porque puede tener un tumor inflamatorio por debajo, ¿vale? La afectación ganglionar, aquí en el dibujo de abajo a la izquierda tenéis los ganglios regionales de la mama, ¿vale? En amarillo los axilares, en azul los infraclaviculares, ¿vale? La clavícula es esto, los ganglios que hay debajo, el N3 que decíais antes. En verde los supraclaviculares y los que son en rojo es la cadena mamaria interna. Son unos ganglios que hay como por detrás de las costillas al lado del esternón, ¿vale? Que en algunos casos también se pueden afectar, sobre todo si los tumores están localizados en lo que nosotros llamamos los cuadrantes internos, ¿vale? Nosotros dividimos la mama como con una cruz y nosotros decimos en qué cuadrante está el tumor. Es una manera también de guiarnos para poder explicar en las descripciones, ¿no?, de los informes médicos dónde se localiza el tumor, ¿vale? Entonces, con esto da lugar, con la combinación de las diferentes posibilidades de T, de N y de M, da lugar a los diferentes estadiajes. Como esta sesión está focalizada en enfermedad precoz, nos quedamos en el estadio 3, ¿vale? El estadio 4 es el que tiene enfermedad a distancia y eso habrá una sesión en febrero que hablaremos en detalle, ¿vale? Y que los tratamientos también son diferentes. Entonces, ¿cuál es la secuencia habitual en el cáncer de mama localizado? Podemos empezar por la cirugía y luego hacer el tratamiento adyuvante. Adyuvante significa todo lo que hacemos después de la cirugía y ese tratamiento adyuvante puede incluir la quimioterapia, la hormonoterapia y la radioterapia. O podemos cambiar la secuencia y hacer primero un tratamiento antes de la cirugía, una neoadyuvancia, y luego la cirugía, la radioterapia y la hormonoterapia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos hace decidir qué es mejor? Sobre todo el estadio y el tipo de tumor, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un tumor que no es muy grande, pongámosle 3 centímetros, pero la persona tiene una mama pequeña y en el momento inicial, si le tuvieran que operar, tendría que ser una mastectomía, solemos dar tratamiento antes para reducirlo y poder conseguir que esa persona no se tenga que operar de una mastectomía y se le pueda hacer una cirugía conservadora. Esto es una de las indicaciones de la quimioterapia o de la hormonoterapia neoadyuvante, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en cirugía porque os lo acaba de explicar todo muy bien el doctor de la Torre. De quimioterapias tenemos diferentes y es lo que entraremos ahora un poquito más en detalle. La radioterapia ya sabéis que es un tratamiento, o sea, ¿cuándo se tiene que hacer radioterapia? Se tiene que hacer siempre que hacemos una cirugía conservadora, porque lo que se vio cuando se empezaban a hacer las cirugías conservadoras es que hacer cirugía conservadora con radioterapia era lo mismo que hacer una mastectomía, es decir, el riesgo de recidiva era igual,
por tanto es la estrategia mejor porque da menos comorbilidades, pero hay algunos casos que aunque se haga una mastectomía, también hay que hacer radioterapia, ¿vale? O que aunque se haga una cirugía conservadora, también hay que hacer como una radioterapia específica sobre los ganglios, ¿vale? Entonces, tumores grandes de más de 5 centímetros o con afectación de T3, T4 necesitan radioterapia complementaria. Y cuando hay 4 o más ganglios afectos, también. Aunque se haya hecho una linfa, hay que hacer radioterapia sobre esa zona de los ganglios, ¿vale? Porque hay varios estudios que demuestran un beneficio de ampliar el campo de la radioterapia, ¿vale? Beneficio en disminución de riesgo de recurrencia. Entonces la quimioterapia son unos fármacos que lo que van a hacer, el objetivo principal es matar las células cancerosas, ¿vale? Pero que también afectan a las células que crecen de forma normal en nuestro organismo. ¿Y qué células son? Pues el cabello, las uñas, las mucosas, ¿vale? Y las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Es el tratamiento estándar para los tumores triples negativos porque no son hormonales y hay que darles quimioterapia, y para los tumores HER2 positivos porque se tienen que dar quimioterapia y unos tratamientos anti-HER2 que son como tratamientos diana, y para algunos tumores luminales, ¿vale? Sobre todo para los luminales B. Entonces, el esquema de tratamiento más utilizado en cáncer de mama es una combinación de 2 tipos de fármacos, las antraciclinas y los taxanos, ¿vale? Se administran por vena, ¿vale? Y también existe una quimioterapia que utilizamos a veces en adyuvancia, sobre todo de tumores triples negativos, que se llama capecitabina, que por eso la he querido dejar aquí, también por si alguien la ha hecho o la va a tener que hacer, que sepa que es una de las cosas que habitualmente utilizamos. Las antraciclinas es la quimio roja, ¿vale? Los taxanos es la que es transparente, las pastillas es la capecitabina, ¿vale? Entonces, lo que queremos es matar las células malas, ¿vale? ¿Cómo? Si estamos haciendo una neoadyuvancia, lo que queremos es disminuir el tamaño del tumor, pero estamos afectando tanto a nivel de la mama como de los ganglios, si están afectos, y de las células que pueda haber en otra parte del cuerpo microscópicas, ¿vale? Lo que decimos la enfermedad no visible. Cuando lo hacemos después de la cirugía, buscamos solo matar esas células microscópicas que pueden haber, ¿vale? Y vamos a entrar un poquito más en detalle en cada una de ellas, ¿vale? De antraciclinas normalmente damos 4 ciclos, se ponen cada 3 semanas, aunque en gente joven que tiene tumores de proliferación alta solemos hacer un esquema dose-dense, y es que la ponemos cada 2 semanas, ¿vale? Eso lo que hace, lo que se ha visto, es que aumenta un poco más la tasa de efectividad, pero hay que poner unas inyecciones para estimular la recuperación de las defensas, ¿vale? Porque lo que diferencia de 2 a 3 semanas es que en esa última semana es cuando el cuerpo realmente recupera las defensas. Por eso ponemos las inyecciones, ¿vale? Es muy vesicante. ¿Qué significa? Que irrita mucho las venas. Por eso os decimos de poner catéteres. ¿no? Yo creo que hace como unos 6 años, 7 años, todo el mundo le poníamos un portacat, ¿vale? Un catéter subcutáneo, que era como una pequeña intervención, que dejaba una marca, que luego al cabo de un tiempo se quitaba, pero bueno. Ahora ponemos PICCs, que son los catéteres que ponemos en las venas de los brazos, en la vena basílica generalmente, que se hacen guiados por ecografía, que son un poquito más incómodos de llevar durante el tratamiento porque tienes que cuidártelo, cuando te duchas te lo tienes que tapar, pero que realmente yo creo que compensa luego porque eso se quita, no queda señal, ¿no? Con la última quimio se quita, no te acuerdas de nada, no te deja ninguna cicatriz. Y yo, en general, yo creo que si preguntáramos a todo el mundo, casi todo el mundo preferiría el PICC. Hay veces que pasa que se intenta colocar un PICC y no es posible porque las venas son pequeñitas, ¿vale? Son estrechas. Esto pasa en gente muy delgadita o muy bajita. Esto a veces ha pasado, ¿eh? Que hemos tenido que poner portacats porque habíamos intentado poner un PICC y no era posible, ¿vale? Entonces, como los efectos más importantes de las antraciclinas o que hay que tener en cuenta es que pueden irritar mucosas, la mucosa de la boca. Os insistimos mucho, tanto ¿no? todo el personal sanitario, tanto los médicos como las enfermeras, de hacer los enjuagues preventivos, que puede dar cansancio, puede dar bajada de defensas, puede producir anemia, pero sobre todo hacemos una prueba que es un ecocardio, porque tenemos que confirmar que la fuerza de contracción del corazón sea normal antes de ponerla, ¿vale?
En gente mayor, mayor me refiero a más de 65 años, pero que además tengan ya factores de riesgo cardiovascular, que tengan una hipertensión de muchos años de evolución, que sean diabéticos, que tengan historia familiar de problemas cardiológicos. Utilizamos unas antraciclinas como más nuevas, que se llaman liposomales, y con eso lo que conseguimos es aún disminuir más el riesgo de cardiotoxicidad, ¿vale? Y luego también producen alopecia porque como hacen la parada del crecimiento del cabello, el cabello se cae, ¿vale? Y pueden dar un poco como de irritación de las palmas y las plantas de los pies. Es poco frecuente, ¿vale? Pero hay gente que le pasa, entonces eso normalmente mejora mucho con hidratación. Y también producen bastante sensación de náusea o de vómito, por eso damos una premedicación previa, ¿vale? Que con los fármacos que tenemos actualmente yo creo que a la mayoría de la gente no le dan ganas de vomitar, sino que tiene durante 2-3 días como el estómago un poco revuelto. Y sobre todo lo que pierdan es el apetito en esos días. Y puede dar como un bloqueo mental que se llama chemobrain, que luego hablaremos un poquito más en detalle. En cambio los taxanos, bueno, de taxanos hay dos, el plaquitaxel y el docetaxel. Aquí en nuestro centro somos más propensos a poner plaquitaxel, pero son igual de efectivos. Se pone una vez a la semana el plaquitaxel. Como cosa particular tienen más riesgo de poder hacer reacciones infusionales, de que alguien haga como una alergia mientras le están poniendo el tratamiento. Entonces también tienen una premedicación que se pone para evitar esto, ¿vale? Y como cosas así, particularidades, pues puede dar más dolor muscular o articular, ¿no? Muchas veces decís, son como unas agujetas generalizadas, muy fuertes, ¿vale? O me levanto y estoy como rígida por la mañana. Y luego puede dar también la neurotoxicidad, ¿vale? Es el hormigueo o el acorchamiento en la punta de los dedos, de manos y pies, que esto puede incrementarse, bueno, no puede incrementarse, se incrementa a medida que llevamos más sesiones. Esto hay gente que es más sensible, hay gente que es menos, hay gente que le tenemos que reducir la dosis y hasta hay gente que le paramos 2 o 3 sesiones antes porque tiene mucha y hemos bajado dosis y continúa teniendo, ¿vale? ¿Cuándo has hablado de la ciclofosfamida? Aún no he hablado. Luego hablarás. Sí. También se combina con esta. La ciclofosfamida se puede combinar con las antraciclinas y se puede combinar con un taxano que se llama docetaxel en un esquema que se llama TC. ¿Vale? La ciclofosfamida también es un fármaco que ha demostrado beneficio. En sí los primeros, la combinación de antraciclinas y taxanos se utiliza en los últimos 15, 20 años, pero antes se utilizaban, cuando no existían los taxanos, se utilizaba FAC o FEC, que esto hay gente que a lo mejor sí que la han tratado con este tipo de esquemas, que llevaban más dosis de ciclofosfamida. Luego con los taxanos se vio que se podía reducir la dosis de ciclofosfamida porque el taxano era como un poquito mejor, pero se sigue manteniendo dar algo de ciclofosfamida en algunos casos. La ciclofosfamida, sobre todo, lo que puede producir típico es dolor de cabeza. Cuando te la ponen, hay gente que es muy sensible a eso, que le coge como un poco de migraña. Entonces, en estas personas lo que hacemos es hacer la infusión más lenta, lo administramos de forma más lenta. Puede dar un poco de náuseas también. Entonces, se asocia, nosotros casi siempre la utilizamos más con las antraciclinas. Entonces, ahí cuando tienen náuseas no sabes si es por la antraciclina o por la ciclofosfamida. Y luego hay que beber mucha agua porque se elimina por el riñón. Y si no bebes mucho y no vas demasiado frecuentemente al lavabo, hay gente que le irrita la vejiga y le da como sensación de que tiene infección de orina porque está irritada la mucosa, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son otros efectos secundarios? Bueno, pues lo que os decía, ¿no? El dolor de cabeza, que es más típico de la ciclofosfamida. También puede haber dolor de cabeza por el ondansetrón, ¿vale? El ondansetrón es una medicación que ponemos para que no tengáis ganas de vomitar, pero como efecto colateral puede dar cefalea, puede dar dolor de cabeza. La hinchazón o la retención hídrica, que sobre todo es con los taxanos y sobre todo al final del tratamiento, ¿vale? Insomnio, irritabilidad, estar como un poco el día del tratamiento después como un poco como espitosa, dijéramos, por los corticoides que ponemos. Esto hay gente que es más sensible que otros, pero es bastante habitual. Puede haber estreñimiento, puede haber dolores óseos, ya no solo por la quimioterapia, sino por las inyecciones. Puede irritar las venas, ¿vale? Lo que hemos dicho de las antraciclinas. Puede producir una extravasación, esto es muy poco frecuente, pero también por eso ponemos los catéteres. Si se extravasa la
La antraciclina produce una inflamación de todos los tejidos de alrededor y esto duele mucho y tarda tiempo en curarse. Se cura, pero es molesto, ¿vale? Puede producir un poquito de ardor a nivel digestivo, por eso os decimos de tomar el protector de estómago, ¿vale? Y puede producir como una visión borrosa, que a veces os asusta mucho o decís he perdido vista, porque hidrata la córnea y entonces la córnea cambia un poco su ángulo de, ¿vale? La refractariedad. O puede dar somnolencia, pero más por los antihistamínicos que ponemos para no tener reacciones infusoriales, ¿vale? Entonces, el Chemobrain es como un bloqueo mental. Decir, ¿no? Sobre todo lo que nos transmitís es, me cuesta concentrarme, a veces quiero decir una palabra y no me sale. Yo siempre me acordaba de todas las fechas y de todas las cosas y ahora si no me la apunto, me olvido la mayoría de las cosas. Y además os da la sensación de que vais como más lentas pensando. Y yo creo que es más yo siempre os lo digo, ¿no? Que es más como una percepción que tenéis vosotras que no luego que externamente se note, pero que tú estás acostumbrada a hacer como lo que llamamos el multitasking, ¿no? El pensar y estar pensando en varias cosas y aquí llega un momento en que si os pasa esto os perdéis el hilo. La gente que tiene mucho no puede leer, empieza a leer y se pierde y tiene que volver a la página anterior, ¿vale? Sí. No dejas de leer, pero os perdéis y decís, ostras, ¿qué pasa? Y mucha gente se asusta porque piensa, uy, estoy haciendo ¿no? ¿Qué me está pasando? Esto es algo neurológico, ¿no? Entonces, esto es transitorio, ¿vale? La gente joven, ¿vale? Teóricamente lo nota más, pero puede pasar a cualquier edad. La mayoría de la gente lo recupera al al acabar la quimioterapia, pero no se recupera inmediatamente. Hay gente que lo recupera más rápido, hay gente que lo recupera más lento. Y luego ya veréis que los tratamientos hormonales también pueden producir un poco de bloqueo mental, ¿vale? Porque las mujeres tenemos receptores hormonales en el cerebro y al bajar los estrógenos también hacemos que nuestro cerebro vaya como un poco más lento, ¿vale? No funcione al 100%, no esté tan activo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios más a largo plazo? Pues aquellas personas que la neurotoxicidad no se les acaba de eliminar. Esto es poco frecuente, pero hay casos de gente que dice, mira, yo desde la quimio tengo 2 dedos del pie que no los noto. La parte distal, ¿no? La parte más... puede mejorar a veces, sobre todo cuando el dolor en la fase, cuando el acorchamiento en la fase inicial va asociada como a descargas eléctricas, ¿vale? Y entonces es cuando ponemos gabapentina o ponemos pregabalina, porque eso significa que el nervio está muy irritado y la forma de manifestarlo es que da como estas descargas, ¿vale? También la duloxetina, que es un antidepresivo, se ha visto en algunos estudios que puede mejorar la neurotoxicidad, ¿vale? Entonces en personas que la han tenido bastante fuerte, a veces probamos si con esto mejora, ¿vale? Pero cuando hemos probado las otras cosas. Y luego hay algunos estudios que dicen que la acupuntura también puede ayudar a mejorarlo de forma más rápida. Pero no hay tanta evidencia clara, entonces no es una cosa que os digamos a todo el mundo, pero bueno, que a veces sí que os la recomendamos, ¿vale? La insuficiencia cardíaca estaríamos hablando de lo que producen las antraciclinas, ¿vale? Como hemos comentado antes. La infertilidad, y esto lo tenemos que tener en cuenta en las mujeres jóvenes, ¿no? Premenopáusicas que no han tenido hijos y que tienen deseo de tener hijos en los siguientes años. Hacemos una derivación a ginecología, la unidad de fertilidad, y muchas veces lo que se hace es preservar ovocitos, ¿vale? Se les guardan óvulos y se congelan por si luego tuvieran más problemas para poderse quedar embarazadas que tengan, ¿vale? Y en algunos casos que no se puede hacer la preservación, se ponen un tratamiento hormonal que bloquea el ovario durante la quimioterapia, porque este bloqueo del ovario hace que no le llegue tanta sangre y por tanto le llega menos quimioterapia. Entonces el efecto sobre el ovario es menos tóxico, ¿vale? Pero vamos a inducir una menopausia transitoria con la quimioterapia en la gente que aún menstrua, ¿vale? Y luego síndromes mielodisplásicos o enfermedades hematológicas secundarias es muy, muy poco frecuente, ¿vale? Sobre todo con las dosis que utilizamos actualmente de tratamiento. Y es más típico cuando damos quimioterapias en gente más mayor, que ya tienen como una predisposición, con los años se gana una predisposición a poder hacer síndromes mielodisplásicos, ¿vale?
Aquí he dejado un resumen de otras quimioterapias que se utilizan más en el contexto avanzado, pero esto es una guía de Solti, que si no la conocéis, en mi última diapositiva está, que me pareció que era como muy interesante, o sea que es una buena fuente de información si queréis mirar más en detalle, ¿vale? Y entonces, 2 cosas nuevas de la sesión que hice en febrero. En los tumores triples negativos que hacemos quimioterapia neoadyuvante antes de la operación, ahora asociamos inmunoterapia si el tumor tiene 2 o más centímetros o ganglios afectos. ¿Por qué? Por el resultado de este estudio, en que comparaba solo hacer quimioterapia o hacer quimioterapia más inmunoterapia con un fármaco que se llama pembrolizumab. Y se vio que más pacientes conseguían responder mejor, que es lo que nosotros decimos una tasa de respuesta completa patológica, y que eso hacía y que también además había un beneficio en menor riesgo de recaída, ¿vale? Y en supervivencia global. Entonces, este fármaco ya es nuestro tratamiento, o sea, esta combinación es nuestro tratamiento habitual en las pacientes, triples negativas que tengan tumores de 2 centímetros o más o de 1 a 2 centímetros con ganglios afectos, ¿vale? Y luego, como os he comentado, la terapia anti-HER2, ¿vale? HER2 es una proteína de membrana, para que lo entendamos es como un receptor, es como un paraguas que está ahí y en la célula, y lo que hacen estos anticuerpos es que se unen y lo bloquean. Y esto, dándolo a la vez que una quimioterapia, lo que hace es que el tratamiento de quimioterapia sea más efectivo, matamos más células, con lo cual se benefician más, conseguimos más tasa de respuestas en el momento de la cirugía, ¿vale? Los 2 fármacos que se dan son el trastuzumab y el pertuzumab, ¿vale? A nivel de hormonoterapia, la hormonoterapia se suele dar después de la cirugía, ¿vale? En la mayoría de los casos. Si hemos hecho primero cirugía, hemos tenido que hacer quimio, viene luego, ¿vale? Si hemos hecho cirugía y no hay que hacer quimio, pues ya viene justo después de la cirugía. Pero si hemos hecho quimio neoadyuvante, realmente cuando llegamos al momento de empezar la hormonoterapia es el que nosotros llamamos el punto de máximo bajón, porque la gente está cansada y con razón, ¿vale? Llevan ya unos meses que han hecho la quimio, después de la quimio han hecho la cirugía, se están empezando a recuperar de los efectos secundarios de la quimioterapia, pero aún no están todos resueltos, ¿vale? Y entonces empezamos un tratamiento hormonal que además baja los estrógenos y que nos hace poner un poco más lábiles a nivel emocional, más irritables, más sensibles. Y encima es como que también suele coincidir en el tiempo en que todo el mundo, ¿no? Pues todo el soporte de la familia o de los amigos que podías tener, como ya has pasado la quimio, parece que, venga, esto ya está fuera. Y además normalmente toca volver a trabajar, o la mayoría de la gente se plantea en este momento volver a trabajar, con el estrés y el sobreesfuerzo de volver a la vida laboral activa. Entonces siempre os insistimos mucho que va a venir un momento de bajón, que no os asustéis y que lo iremos controlando, y hay gente que ese momento de bajón se le alarga mucho y le tenemos que ayudar a veces poniendo tratamiento antidepresivo, ¿vale? Porque se acumulan muchas cosas aquí. Entonces, el receptor de estrógeno es un receptor que está dentro de la célula y tenemos varios fármacos que bloquean el receptor de estrógeno y lo pueden hacer de forma diferente. Podemos hacer, que es lo que hace el tamoxifeno, que no se una el estrógeno al receptor, porque el tamoxifeno se une él, ¿vale? Lo que pasa es que el tamoxifeno es un agonista-antagonista, o sea, no se une a nivel de la mama y por eso tiene un efecto preventivo, pero por ejemplo en otras zonas como el endometrio, como la capa interna del útero, tiene un efecto agonista que favorece. Entonces por eso puede producir que el endometrio se vuelva un poquito más grueso o que se formen pólipos, que es una de las cosas que os explicamos, que hay que hacer un poco de seguimiento específico, ¿vale? Y luego tenemos los inhibidores de la aromatasa, que son los que utilizamos generalmente en las mujeres posmenopáusicas y en gente joven, premenopáusica, pero que continuamos haciendo el tratamiento hormonal con unas inyecciones que bloquean el ovario, ¿vale? Y esto lo que hace es que no se sintetice, que no se produzca estrógenos, ¿vale? Entonces hay 2 tipos, los no esteroideos, los esteroideos, los 3 son igual de eficaces, ¿vale? Nosotros el que utilizamos más en el hospital es el letrozol, generalmente para las mujeres posmenopáusicas, y para las mujeres premenopáusicas que hacemos la inyección de bloquear el ovario, utilizamos el exemestano porque era el fármaco que se utilizaba en los estudios Softy Test
que son los que nos han dado, que es el mejor tratamiento, ¿no? Es el que nos han comparado como diferentes esquemas de hormonoterapia y nos han demostrado que este es mejor, ¿vale? Tamoxifeno, efectos secundarios, sofocos, ¿vale? Puede subir un poquito los triglicéridos, puede dar un poco de sensación de retención, como si estuvierais premenstruales siempre, ¿no? Esa sensación así de los días previos a la menstruación. Y puede dar un poquito de alteración del flujo vaginal, ¿vale? Los inhibidores de la aromatasa dan más molestias a nivel óseo, de rigidez, de las articulaciones, ¿vale? Musculares. Pueden subir el colesterol y pueden aumentar la descalcificación del hueso, ¿vale? Pueden aumentar el riesgo de hacer osteoporosis en un futuro, con lo cual hacemos densitometrías, una inicialmente, generalmente en los primeros 6 meses de empezar el tratamiento para saber de dónde partimos y luego vamos comparando, ¿vale? Entonces, estos son los fármacos que actualmente tenemos. Hay nuevas hormonoterapias que cada vez se están desarrollando más, ¿vale? Que son los SERDs, que bloquean el receptor de estrógeno de otra manera y lo que hacen es como degradarlo, y los PROTACs, ¿vale? Esto tenemos muchos estudios en el otro contexto, en el de enfermedad diseminada, y ahora empieza a haber algún estudio que compara el tratamiento hormonal hasta ahora con los SERDs. ¿Y por qué? Porque se piensa que pueden ser un poco más efectivos y porque el perfil de efectos secundarios es mejor tolerado, porque no dan los dolores articulares, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor que os suene, porque van a ir llegando más estudios. Nosotros ya tenemos 2 estudios en este contexto, pero pueden ir llegando más en los próximos años, ¿vale? Pero aún no son medicaciones, están en ensayo todavía. Sí. O sea, entrar en el ensayo. Sí. Y hay varios de SERDs, hay varias compañías que tienen su SERD y que lo están comparando respecto al tratamiento hormonal normal. La manera de actuar de esa medicación comparándolo con el letrozol, ¿cuál es? Porque el letrozol lo que hace es que baja la síntesis, la producción de estrógenos, y esto lo que hace es que la medicación se une al receptor de estrógeno y lo degrada. No es que no tengas estrógeno, es que tú puedes tener el mismo estrógeno, pero tu estrógeno no se va a unir al receptor porque no tienes receptor, tienes menos receptores. O sea, uno lo que hace es que tengas menos estrógenos y por tanto se une en menos cantidad, pero tu receptor está normal, y el otro lo que degrada es el receptor. Al final, lo que hace que la célula crezca bajo el influjo hormonal es que se unan las dos. Entonces tú puedes disminuir propiamente el estrógeno o puedes disminuir la cantidad de receptor. Entonces sería más beneficioso seguir teniendo estrógenos, ¿no? Bueno, lo que se ha visto con los datos que tenemos hasta ahora es que como la cantidad de estrógenos no varía, los SERDs no producen osteoporosis. Vale, eso es muy importante. Entonces, sí, por eso, es un efecto a mejor, como menos toxicidad, por así decirlo, ¿vale? Lo que pasa es que ahora hay que ver si comparados uno sobre el otro es mejor el nuevo, ¿vale? Si es igual o es mejor, pues mira, tenemos otra opción más, y a la gente que no tolere bien el letrozol porque tenga muchos dolores articulares o porque tenga mucha osteoporosis, pues le ponemos el otro. Claro. Pero esto todavía no lo podemos hacer. O sea, ahora estamos en los estudios de comparación. Vale, gracias. Sí. ¿Vale? Entonces, esto más o menos es lo que ya os he ido comentando, ¿vale? Y también, sobre todo, los inhibidores de la aromatasa dan bastante sequedad de mucosas, sobre todo mucosa vaginal, ¿vale? Y entonces mucha gente pues tiene mucha sequedad, tiene molestias con las relaciones sexuales, disminuye la libido, ¿vale? Y hasta puede dar como una sensación de incontinencia hay gente que hace infecciones de orina de repetición, ¿vale? Porque altera toda la flora de esa zona y entonces esto aumenta el riesgo de hacer infecciones. Entonces, este es el estudio ADAPT, ¿vale? Esta es la diapo que he puesto por tu pregunta, por si quieres mirar, ¿vale? Antes, en tumores muy hormonales grandes, sobre todo, no grandes, más de 3 centímetros, mujeres posmenopáusicas, en vez de darles quimioterapia antes de la operación, hacíamos tratamiento hormonal. Y estábamos entre 6 y 9 meses de tratamiento hormonal y veíamos cómo respondían y luego las operábamos, ¿vale? Entonces, para ver cómo estaban respondiendo, lo que teníamos en cuenta era cómo palpábamos el tumor y cómo nos salían las dimensiones en las pruebas, ¿vale? Íbamos haciendo un seguimiento cada 2 o 3 meses.
ahora, y esto es un estudio alemán que se presentó hace como 2 años, pero que ha ido dando más datos, esto está muy bien, pero ellos lo han mejorado. ¿Y qué hacen? Hacen los 6 meses, pero a las 3 semanas de haber empezado el tratamiento hormonal, vuelven a hacer una biopsia del tumor y miran cómo está el Ki67. Este es el periodo, entre 3 y 4 semanas, en que tú ya puedes ver si un tumor es sensible al tratamiento hormonal y tiene que bajar el Ki67, ¿vale? Pero además lo optimizan y nos dicen, bueno, nos baja, por tanto es sensible, pero realmente este tumor necesitaría quimioterapia o no. Y entonces le piden una plataforma génica, ¿vale? Que puede ser, ellos lo hicieron con Oncotype, ¿vale? Nosotros aquí lo estamos haciendo con Oncotype o con EndoPredict, en función de si el tumor es un ductal o es un lobulillar, ¿vale? Y entonces nosotros sobre la biopsia inicial, la que no ha recibido nunca tratamiento, hacemos esto. Si la plataforma nos dice que el tumor no es de alto riesgo, no necesita quimioterapia, y a las 3 semanas el Ki67 ha bajado, eso significa que la paciente no va a necesitar hacer quimioterapia y nos va a hacer muy buena respuesta cuando acabemos los 6 meses del tratamiento hormonal. O sea que seleccionamos realmente la que podemos no hacerle quimioterapia. Si en cambio el Ki67 nos baja, pero el Oncotype inicial nos sale de alto riesgo, esa persona, solo con el tratamiento hormonal, tenemos un riesgo de que, aunque el tumor baje y disminuya en el momento de la cirugía, pueda tener más riesgo de recurrencia. Y por tanto, no continuamos con el tratamiento hormonal a partir de que tenemos el resultado del Ki67 y le hacemos quimioterapia, ¿vale? Y la hacemos antes de la cirugía. La podríamos hacer antes o después, pero normalmente aquí la hacemos antes, ¿vale? Yo aquí también tengo una duda, ¿no? Porque cuando son tumores, por ejemplo, en mi caso luminal B, 100% respondedores a progesterona y estrógenos, y el riesgo salió alto, el Ki67 al 30 en mi caso, averiguas y la misma oncóloga te dice el efecto de la quimioterapia sobre estos tumores, el beneficio es muy bajo, entre el 1 y el 6%, ¿no? Pero por otro lado te dicen, es lo que yo no comprendo, no lo he llegado a comprender, tu riesgo de recaída, pongamos que era el 26 a distancia, baja al 14 o al 15 si haces esa quimioterapia. Entonces, no entiendo bien estos datos, ¿no? Porque si no es tan beneficioso este tratamiento para los tumores 100% hormonales, ¿por qué en teoría baja entonces esa proporción el riesgo? Lo que nos dicen las plataformas, la información que nos dan es, nos dan un valor, y esto está validado de forma correcta, ¿vale? Nos dan un valor del riesgo de recurrencia, o sea, nos dan información pronóstica, ¿vale? Pero también nos dan un valor del beneficio de la quimioterapia, que es información predictiva. Entonces, ¿qué pasa? Los tumores lobulillares, que es tu caso, son menos sensibles a la quimioterapia, pero eso no significa que no se puedan beneficiar, ¿vale? O sea, si tú comparas un tumor ductal y un lobulillar en el que el resultado le sale igual, que tienen un riesgo de recidiva del 26%, por ejemplo, seguramente la quimioterapia en un tumor ductal disminuye más el riesgo, te beneficias más, sí. Pero no significa que tú, al tener un lobulillar, no te estés beneficiando. ¿Me entiendes? Es diferente. Entonces, cada estrategia de tratamiento, lo que es la quimio, la hormonoterapia, la radioterapia, nos ayuda a disminuir el riesgo de recurrencia, porque actúa de forma diferente. Y al final lo que queremos es la suma total, ¿vale? Lo que a ti te están diciendo es el beneficio que te da, en tu caso, hacer quimioterapia. Pero tú aún te vas a beneficiar del tratamiento hormonal y de la radioterapia, ¿vale? Y luego la otra cosa, que esto ya es más complicado de entender, ¿vale? Es que, y esto, cuando has dicho los lobulillares no se investigan y todo esto, te puedo decir que la doctora Bellet, ¿vale? Bellet, con B alta. Sí, la doctora Bellet lleva muchos años investigando los tumores lobulillares. Nosotros tenemos en el hospital otra asociación de pacientes que se llama Sinteta y Paraíso y que ha recogido dinero desde hace mucho tiempo y la mayoría de los años se ha derivado para estos proyectos de lobulillares porque es un porcentaje muy pequeño de tumores de mama
¿vale? Y entonces sí que es verdad que no hay tanta información derivada de los tumores lobulillares que de otros tipos. Y entonces el EndoPredict es una plataforma que es un poquito mejor en lobulillares, porque los genes que tiene en cuenta van más a cómo es el tumor lobulillar, porque no tienen tanto en cuenta la proliferación. En cambio, el Oncotype es los genes que mira, porque los genes de cada plataforma son diferentes. Sí. Son más de proliferación. Entonces, ¿qué pasa? Que los lobulillares, como en general la mayoría tienen proliferaciones más bajas, no se ven del todo bien descritos en las plataformas que tienen muy en cuenta la proliferación. Bueno, en mi caso fue el Prosigna, no sé. Es muy parecido, o sea, nosotros hicimos una sesión interna que revisamos esto, entonces EndoPredict era el mejor en lobulillares de la evidencia que teníamos, luego era el Prosigna, luego el MammaPrint y luego el Oncotype. O sea, que lo que aquí hacemos desde hace ya muchos años es que a los lobulillares no les pedimos Oncotype para decidir si tienen que hacer, qué tratamiento tienen que hacer. Vale, muchas gracias. No, de nada. Vale. Entonces, voy a hablar 2 pinceladas sobre los inhibidores de ciclina, porque también es como que se utilizan más en la enfermedad avanzada, pero son tan buenos que ya están llegando a la enfermedad precoz, ¿vale? Entonces, creo que es importante que lo sepáis. Entonces, los inhibidores de ciclina son una terapia dirigida, ¿vale? De las que tenemos recientemente. Fueron aprobados finales del 2017 y 2018, después de hacer todos los estudios pertinentes, y lo que se vio es que en el contexto de enfermedad avanzada, el asociar estos fármacos al tratamiento hormonal hacía que más pacientes respondieran, que la respuesta fuera más duradera y que además más pacientes vivieran más, con una buena calidad de vida, ¿vale? Son de 3 compañías diferentes, ¿vale? Está el palbociclib, el ribociclib y el abemaciclib. Y lo que hacen es que para que una célula se divida tiene que entrar en diferentes fases del ciclo celular. Y bloquean uno de los mecanismos que es el que estimula que la célula siga creciendo. Y eso sabemos que los tumores hormonales lo tienen como amplificado. Este mecanismo lo tienen alterado y por eso pueden crecer más, ¿vale? Las células malas tienen varios mecanismos para crecer de forma que no se autobloqueen, por así decirlo, ¿vale? Es un crecimiento descontrolado. Entonces, es el tratamiento estándar, ¿vale? Lo damos a la mayoría de la gente. Es muy raro que no podamos dar un inhibidor de ciclina. Normalmente lo damos hasta gente de más de 90 años porque la tolerancia es muy buena, a no ser que la propia persona diga que no lo quiere, que eso a veces también pasa, ¿vale? Porque sí que nos hacen tener que venir un poquito más al hospital, porque hay que hacer analíticas más seguidas, porque también pueden bajar las defensas. ¿Por qué? No es quimio, pero también bloquean un poco el crecimiento de las células de la sangre, porque también son células que replican y que tienen este mecanismo controlado, pero lo tienen, ¿vale? Entonces, yo sobre todo la idea que quiero que os quede clara es que el abemaciclib, que es uno de ellos, es el que de momento tenemos datos ya publicados y presentados con un seguimiento de más de 5 años, que en pacientes que tenían afectación de ganglios, ¿vale? 4 o más ganglios, o que tenían de 1 a 3 ganglios, pero con otro factor de riesgo, como que fueran tumores de más de 5 centímetros o que fueran un grado histológico 3, ¿vale? Se benefician de hacer la combinación. Y entonces se hace el tratamiento hormonal, que generalmente son 5 años, más 2 años de abemaciclib. Y esto disminuye también el riesgo de recidiva, ¿vale? Entonces esto es un tratamiento que estamos utilizando ya de forma habitual en las personas que cumplen estos criterios, ¿vale? Lo digo para que suene. Y esto lo pasaré porque son los efectos secundarios, pero como tal no es necesario, ya que vamos con un poquito ya de retraso. Abemaciclib sobre todo lo que tiene es toxicidad digestiva, aparte del cansancio. Entonces os insistimos mucho en la diarrea, ¿vale? Todo esto, porque hay que manejarlo bien. Entonces ya para acabar, y si queréis hacemos una breve tanda de preguntas, la toxicidad de la quimioterapia a corto plazo es relevante, pero realmente pero es manejable. Entonces lo que tiene que haber es una buena comunicación con todo el personal sanitario, tanto con con enfermería de hospital de día como con el equipo médico, y generalmente, ya sea con reducción de dosis o con tratamiento de soporte, que nosotros decimos, la situación mejora, ¿vale? La toxicidad a largo plazo es mucho menos frecuente, pero puede llegar a ser irreversible. Y esta es la que tenemos mucho en cuenta también, ¿vale? El chemobrain sí que es una cosa
¿no? Es una preocupación relevante porque afecta en vuestra calidad de vida y aunque la mayoría es reversible, hay gente que le puede quedar una sensación de bloqueo, de no recuperar el 100% de rapidez mental. Se está investigando qué podríamos hacer para prevenirla. Ya hay varios estudios que recomiendan algún tipo de dieta rica en omegas y así como que pueden ser beneficiosos. Realmente es una de las cosas que ahora a nivel de nuestros congresos es como un tema caliente, dijéramos, que siempre en los congresos vamos intentando tener como más información. O sea que yo creo que en los próximos años ya tendremos datos más claros porque se está investigando mucho. Que la hormonoterapia, sobre todo los inhibidores de la aromatasa, ¿no?, producen alteraciones de efectos secundarios a nivel osteomuscular, del sistema nervioso central y a nivel urogenital, que los síntomas muchas veces pueden mejorar si tenemos unos hábitos de vida saludable y por eso insistimos tanto en que hagáis ejercicio físico, que ya sé que somos pesados en la consulta y que lo decimos, ¿no? Y que venís cansadas y indoloridas y nosotros insistimos que hay que hacer ejercicio porque es la manera mejor de poder disminuir la fatiga, de disminuir los dolores articulares, de que podáis dormir mejor, ¿vale? Y que la sintomatología depresiva está asociada también al tratamiento hormonal, también en el momento de toda la enfermedad en que lo iniciamos y que en algunos casos hay que poner medicación antidepresiva durante unos meses para mejorarlo y luego ya se quita, ¿vale? Y por último, que los principales efectos secundarios de los inhibidores de ciclina pues son la bajada de defensas, que la abemaciclib, que es el que damos en el contexto adyuvante, tiene toxicidad digestiva en forma de diarrea, que hay otros que producen más alteraciones de la piel y pueden producir como erupciones y que hay un riesgo muy bajo, pero existe, de que puedan alterar la función del hígado, lo puedan inflamar o que puedan inflamar el pulmón y que esto nosotros también lo tenemos en cuenta y que parte de las analíticas que os hacemos es para ir detectando que a nivel del hígado no haya ningún efecto, ¿vale? Y estas son varias direcciones que yo he utilizado para hacer la presentación y que para mí me parecen que están muy bien descritas y además que tienen información fiable, ¿vale? Porque luego, como Internet, las redes sociales, todo esto, no todo lo que sale es verdad y puede llevar, ¿no?, en situaciones que ya hay muchas preocupaciones, aún llegar a dar más agobio y problemas, ¿vale? Y por mi parte, tendréis la presentación, porque la graban y la pasaremos. O sea, que no os preocupéis, que a lo mejor... Y ya está. Solo quería daros las gracias, ¿vale? Y si hay alguna pregunta, pues la resolvemos antes de que sea el coffee break, ¿vale? Que hagamos la parada para descansar un poquito.